Bueno, no se puede contar mucho de la trama y de la película, porque como está llena de giros, de sorpresas y te cambia todo en 5 minutos, me gustaría que presentarais la película dentro de lo que es lo difícil que es presentar una película de estas características, porque es absolutamente sorprendente todo lo que pasa, ¿no? Bueno, Reversión es una película que hay que ir a ver al cine. Tiene una gran carga de suspense y de acción. Visualmente es muy apetitosa de ver, tiene un montón de giros que esto a los amantes del cine y a los amantes del thriller les va a encantar, y luego hay un equipo de actores maravilloso haciendo un trabajo excelente, y una primera película de Jacob que no lo parece en absoluto, parece un cineasta ya consagrado. Y ya te digo, hay un trabajo pues de Belén Rueda, de Manu Vega, de Jaime Lorente, que están maravillosos. Pues yo creo que el espectador va a encontrar una película apasionante que se va a meter en ella y se va a quedar totalmente abstraído y va a viajar con el personaje hasta el último segundo de la película. Es una película hecha por un cinéfilo, por un amante del thriller, por un amante de las películas de misterio de toda la vida, ¿no? ¿Qué referentes has manejado a la hora de construir visualmente y de dirigir, ¿no? Pues la verdad es que muchas cosas distintas. O sea, he ido partiendo la película en trozos y en cada trozo he ido midiendo un poco referentes distintos. En el principio, por ejemplo, cuando Mario está en la casa perdido, me he basado mucho en la Grace de los otros o en Rosemary Baby, esos personajes que están a merced de lo que los demás hacen y sabiendo que hay algo raro y sabiendo que hay algo que no está bien, pero sin poder encajar las piezas. Y luego, según va moviéndose la película, pues me he movido más en un poco un thriller más Brian De Palma, años 70, un poco más El ojo de la aguja, cosas así como pequeños tal, y bueno, pues he ido cogiendo pequeños trozos, algún homenaje a Amenábar, algún homenaje a Salma Layan, algún homenaje a... pues eso, he ido soltando pildoritas por ahí muy cinéfilas para el cinéfilo. Siendo que un lo guión vea. tan bien construido, tan sorprendente, ¿no? Me gustaría saber cuál fue tu primera impresión, Fernando, cuando recibiste el guión y qué es la primera sensación que tuviste cuando leíste la historia y todo lo que pasa, ¿no? Hombre, la primera sensación es: esto está muy bien. Esta trama es brutal. O sea, cuando tienes tantos giros, un ingrediente fundamental del thriller es que haya muchos giros, que sean sorprendentes y que sean coherentes. Y eso en Reversión está. Hay un personaje atormentado, muy potente, muy curioso, que es el Mario, que interpreta maravillosamente Jaime Lorente, y toda la inmersión que se hace en distintas atmósferas a lo largo de la historia me pareció apasionante. Creo que el guión debió ser muy complicado, como dices tú, que tuviera un sentido. Yo cuando la vi, al principio no entendía nada y me chocaba todo, pero luego todo va encajando, ¿no? Hay cuartos secretos, ruidos en una casa, hay presencias extrañas, sueños perturbadores, ¿no? Se manejan muchos elementos muy propios del cine de terror y del thriller psicológico, ¿no? Como fue complicado encajar todo en una historia que fuera coherente. Ya sé que el guión es un guión a varias manos, ¿no? Entonces, era como tener un puzzle, ¿no? Sí. Total, bueno, era un puzzle en el cual, es una cuestión al final de como un cubo de Rubik, irle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y cuando lo ves, lo ves. Entonces estuvimos dándole vueltas y falta esto y cómo llegamos a este punto y cómo llegamos a este punto, hasta que de repente ves que todos los colores están bien, el rojo con el rojo, y entonces ya está, es como que de repente se diluye y dices, es que ya está, no hay que tocar nada, va perfecto, entra como... Sí, mira, Reversión se estrena el 7 de noviembre en cines. En cines. Y lo de cines es muy importante porque ahora mismo hay un lío monumental de lo que se estrena en cines y lo que no se estrena en cines. Sí, esta película es muy importante, que el concepto cinematográfico. La película está rodada de una manera muy cinematográfica. Está rodada en una sola cámara, cada plano está hecho solo para ese plano, iluminado, y los actores y las frases, todo para ese plano. Y tiene muchos detalles que se perciben muy bien en pantalla grande, y en pantalla pequeña es mucho más difícil de valorar. Sí, preparando la entrevista he leído unas declaraciones de Sam Mendes que hablaba precisamente de la acción de ir al cine, ¿no? Y decía que antes el hecho de ir al cine llevaba consigo la adopción de un compromiso. Y dice más, ver una película era algo tan especial que te acompañaba toda la vida. ¿Creéis que eso se ha perdido?
Bueno, yo creo que se ha perdido mucho en el tema, al haber tanta oferta en casa, creo que si pierdes la atención. No es lo mismo ver una película en un cine que verla en casa. Oppenheimer es una experiencia de 3 horas que es muy complicada verla en tu casa. O sea, no disfrutas como la disfrutas en un cine, que te imbuye y te lleva a la sinfonía y vas viendo cómo está estructurado en 3 actos y no sé qué. Pues eso creo que cuando el cine está estructurado para esto, funciona muy bien y te llega. Esta película tiene ese componente en el cual no puedes parpadear, porque como te pierdas algo, de repente llegas y dices, hostia, ¿dónde estoy? No estaba viendo esta película. Entonces necesitas tener una atención constante durante los 90 minutos. Sí, y además, o sea, el tema, los amantes del cine, los que nos gusta el cine, sabemos que ir al cine es una experiencia especial. Es un momento en el que estás disfrutando de una historia y al mismo tiempo estás disfrutándote a ti, disfrutando de la historia. Es un acto de consciencia creativa y de disfrute de la vida, que es inigualable. No es lo mismo que estar en tu casa, aunque tengas una pantalla enorme, no es lo mismo, porque estás ahí concentrado, estás recogido y además estás compartiendo ese acto creativo y de disfrute narrativo, visual, lo estás compartiendo con otra gente en el cine también, y eso lo convierte en algo único y no tiene nada que ver. Y además, insisto, esta película está cuidada visualmente de una manera, con un director de foto que es David Azcano, que ha hecho una maravilla recreando atmósferas y ambientes muy curiosos, y la gente la va a disfrutar 1000 veces más en el cine. Supongo que el objetivo de la película fundamentalmente es inquietar al espectador y entretenerle, ¿no? Nunca Noche de Paz ha sonado de una forma más inquietante que en esta película, pero sí me gustaría saber si hay algo más, ¿no?, que queráis transmitir, que habéis querido transmitir con este proyecto, aparte de lo que es, y que no es poco, entretener nada más. Sí, o sea, obviamente el principal objetivo de la película es entretener, que te lo pases bien y que tal. Pero sí que sí que hay una pequeña reflexión en la película que tiene que ver con el ciclo de violencia. Cómo es importante que en un momento te pares y cortes el ciclo de la violencia, porque si no lo cortas se hace eterno y al final llevas una mochila toda la vida. El día que lo cortas puedes un poco caminar libremente sobre esponjitas. Bueno, para mí te plantea ante una pregunta que ha recorrido la humanidad, yo creo que desde hace muchos siglos, ¿no? ¿Esto que estoy viviendo ahora es real? ¿Estoy despierto? ¿Estoy viviendo un sueño? ¿Este sueño es algo que me estoy contando a mí mismo o es una manipulación de otros? O como se dice en las redes sociales ahora, esto es todo esto que estamos viviendo es una simulación. Es un poco una pregunta que estaba en La vida es sueño y que la tenemos ahora en redes de otra manera y que está en reversión. ¿Esto es real? ¿Lo estoy viviendo o no? Fernando, tú eres un actor que has tocado todos los, en cine, teatro, televisión, ¿no? Hay una frase que me encanta, que creo que decía George Clooney, que decía que los actores de teatro miraban por encima del hombro a los de cine y los de cine miraban por encima del hombro a los de televisión. Eso ya no existe, ahora ya es todo... Hacer bien cualquier cosa es difícil. Y yo de lo que disfruto es de transitar entre cine, teatro y televisión. Incluso transitar entre proyectos propios y proyectos de otros. Creo que ese cambio de códigos es muy interesante, a mí me mantiene vivo. Incluso el cambio de estilos, o sea, no es lo mismo estar haciendo una película de época que hacer un thriller dirigido por Jacob que dirigido por otro director. Y este año, además, que he estrenado 3 thrillers completamente distintos, El Instinto, Padres y Reversión, y es una gozada el poder sumergirse en los estilos de cada una de esas películas, y eso para mí es un reto técnico y personal. Reversión pertenece a un género que es el thriller psicológico, que no sé yo si decirlo así, pero sí que es verdad que no ha tenido, que la crítica no lo trata bien, que la crítica, digamos, la sesuda, siempre se decantan por decir que son obras maestras otro tipo de películas, y el thriller, este tipo de cine, lo consideran que está bien, ¿no? ¿Hasta qué punto a vosotros os puede afectar una crítica y luego, sobre todo, el desarrollo en taquilla de la película? Si para vosotros es importante, ¿lo seguís o ya una vez que la película ya es del espectador ya no tenéis más?
Hombre, en realidad la película es lo que es. O sea, yo he hecho la película, la película que he pretendido que la gente le entretenga, le divierta, se lo pase bien y que tenga un puntito de reflexión y un puntito de emoción y un poquito de llorar y un poquito de sentirse. Que creo que en realidad el cine es eso, el cine es emoción pura y dura. Y creo que si una película te transmite esas emociones, está bien. O sea, si es reír, las comedias también están muy denostadas y si vas a un cine y quieres reírte y te ríes, pues ya está bien la película. Para mí lo importante es que el trabajo esté bien hecho. Y en este caso, en Reversión, el trabajo está muy bien hecho por parte de Jacob y de todo el equipo. Y eso es lo que importa, el que vayas al cine y disfrutes de la experiencia. Luego la crítica, pues... también está muy bien el debate, o sea, el que haya un crítico opina una cosa, otro otra, un espectador sale, hay una parte de la película que le genera debate, otra no, esa controversia es interesante, el diálogo, el debate.